Los videojuegos han sido una ventana a innumerables mundos, permitiéndonos explorar fantasías y vivir aventuras que trascienden la realidad. Sin embargo, entre los muchos títulos que han dejado su marca en la historia, hay algunos que se destacan no por su popularidad, sino por el misterio y la oscuridad que los rodea. Crowd 64 es uno de esos juegos. Es un nombre que no aparece en listas de éxitos, ni en estanterías de coleccionistas, pero para aquellos que han oído su historia es imposible de olvidar. Crowd 64 no es solo un juego perdido en el tiempo, es un reflejo profundo y sombrío de su creador, Manfred Lawrence, un hombre cuyo dolor y sufrimiento quedaron inmortalizados en los píxeles y líneas de códigos de un juego que nunca debía haber existido. Este no es un cuento de horror convencional, es la crónica de una mente atormentada y de cómo esa angustia se tradujo en un proyecto que iba más allá del simple entretenimiento. En los próximos minutos, te invito a explorar la historia de Crowd 64, no solo como un juego, sino como un testamento del dolor de un hombre que buscaba desesperadamente un refugio en su propia creación. Crowd 64 fue un juego desarrollado durante la década de 1990, en pleno apogeo de la Nintendo 64. Esta consola que marcó a una generación fue hogar de muchos clásicos, desde aventuras épicas hasta juegos de plataforma innovadores. Pero entre todos esos títulos, hubo uno que nunca llegó a la estantería de las tiendas. Crowd 64 no fue lanzado oficialmente, y es posible que muy pocos hayan oído hablar de él. Sin embargo, aquellos que lo conocen saben que no es un simple juego perdido en la historia. Es una obra cargada de simbolismos y secretos ocultos, producto de la mente perturbada de su creador, Manfred Lawrence. En Crowd 64, los jugadores asumen el control de un cuervo, un símbolo clásico de la muerte y el misterio en la cultura occidental. El juego comienza de manera simple, con el cuervo navegando a través de diferentes entornos. Los desafíos que enfrenta parecen al principio aleatorios, casi desconectados entre sí, como si cada nivel fuese una entidad independiente. Sin embargo, conforme el jugador progresa, la sensación de que algo más profundo está en juego comienza a emerger. Los niveles están llenos de acertijos crípticos, mensajes ocultos y símbolos que parecen fuera de lugar. Algunos jugadores describieron estas secuencias como fragmentos de un sueño lúcido, donde las reglas de la lógica se distorsionan. Pero aquellos que se adentraron lo suficiente en Crowd 64 comenzaron a darse cuenta de que estos elementos no eran simplemente aleatorios. Dentro de este mundo oscuro, Manfred Lawrence dejó huellas de una historia mucho más personal y dolorosa. Los fragmentos dispersos en el juego, al ser reunidos, revelan una narrativa oscura, una historia que parece contar más sobre el creador que sobre el personaje que el jugador controla. En lugar de un simple juego de aventuras, Crowd 64 se convierte en un rompecabezas emocional, un reflejo de la vida, el dolor y la desesperación de Manfred Lawrence, escondido en los rincones más oscuros de su creación. Detrás de Crowd 64 estaba Manfred Lawrence, un desarrollador cuya vida estaba marcada por la tragedia. Aunque poco conocido en la industria, Lawrence era un hombre con una visión particular. Quienes lo conocían hablaban de un hombre reservado, obsesionado con su trabajo, pero también profundamente afectado por los eventos en su vida personal. Manfred perdió a su hija en circunstancias misteriosas, un evento que lo sumergió en una profunda depresión. A través de Crowd 64, Lawrence intentó procesar su dolor,
dejando pistas y mensajes crípticos dentro del juego. Al resolver los acertijos, los jugadores descubren que el juego es una especie de carta de despedida, un medio a través del cual Lawrence intentaba comunicarse con su hija perdida. A medida que más y más jugadores se sumergían en Crowd 64, lo que inicialmente parecía un juego extraño e incompleto comenzó a mostrar su verdadero rostro. En los rincones más oscuros del juego se encontraban mensajes ocultos, frases que no encajaban con el tono de un simple juego de aventuras. Estos mensajes crípticos parecían estar dirigidos a alguien en específico, alguien a quien Manfred Lawrence extrañaba profundamente. Los jugadores comenzaron a descifrar estos textos enigmáticos y a compartir sus descubrimientos en foros de internet. Las discusiones se intensificaron cuando se dieron cuenta de que los mensajes no eran simples coincidencias, sino piezas de un rompecabezas emocional que revelaba la lucha interna de Manfred Lawrence. A menudo, estos textos aparecían en momentos inesperados, como si Lawrence hubiera dejado estas palabras deliberadamente, esperando ser encontradas por aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie. Conforme se iban construyendo las pistas y textos, empezaron a formar un patrón que era imposible ignorar. Los jugadores, al unir estas piezas, llegaron a entender que Crowd 64 no era solo un juego, era una ventana al dolor más profundo de su creador. Cada referencia a su hija, cada lamento oculto en el diseño del juego, apuntaba a una mente rota que intentaba encontrar consuelo en un mundo que él mismo había construido. Lo que al principio parecía un simple juego de aventuras, se reveló como una obra cargada de dolor y significado, un reflejo de la desesperación de un hombre que lo había perdido todo y buscaba reconectarse, aunque fuera en un espacio virtual. Los jugadores, al conectar estos fragmentos de texto con la historia real de Lawrence, comenzaron a entender que Crowd 64 no era simplemente un juego extraño con acertijos desconcertantes, era una obra profundamente personal, una especie de lamento virtual en el que Lawrence trató de procesar el dolor por la pérdida de su hija. Las referencias a la enfermedad que la llevó, los sentimientos de impotencia y desesperación que llenaban cada rincón del juego, eran reflejos de una mente atrapada en el duelo. Lamentablemente, Crowd 64 no tiene un desenlace satisfactorio. Poco después de completar el juego, Manfred Lawrence desapareció sin dejar rastro. Su desaparición sigue siendo un misterio aún hoy en día, alimentando aún más las teorías en torno al juego. ¿Acaso Lawrence, incapaz de soportar su dolor, decidió aislarse del mundo entero? ¿O es que hay una razón aún más perturbadora tras su desaparición? Crowd 64 no es solo un videojuego, es un testamento del dolor de un hombre que perdió lo más importante en su vida. Es una historia de amor y pérdida, escondida detrás de un juego que nunca debió ver la luz del día. Y aunque Lawrence ya no esté, su obra sigue viva, dejando una huella imborrable en aquellos que se atreven a descubrir sus secretos.